Bueno, a mí me toca presentar a una personalidad experta en muchos campos, tiene un currículum extenso. Si ponen ustedes en internet las dos palabras mágicas, que es Ana Ordaz. Bueno, mi memoria deja mucho que desear. Ponen ustedes en internet, a ver, repítalo usted porque no me acuerdo. Ana Ordaz. Mágicamente, a través del San Google, salen una cantidad de entradas impresionante. Pero la primera, la más interesante, es un blog que la dicha personalidad ha creado y que se centra en una de sus aficiones, que tiene una lista. A mí Roberto me llamó por teléfono y me mandó un WhatsApp, que es como nos comunicamos, pidiendo si yo podía presentar a esta persona. Pensé, y le dije, para lo que haga falta. Pero que como que Roberto hace unos días que me conoce, pues yo creo que ha escogido la persona adecuada, que realmente vamos a congeniar bastante. Y en la película Casablanca decían, esto es el principio de una gran amistad. Para ello no hemos tenido que pasar toda la película. Bueno, era buena la película, ¿no? Pero ya vamos al final de la película. Yo creo que la amistad ya ha empezado. La cuestión es que yo, antes de venir aquí, me eché un vistazo. No puedo decir que he leído la conferencia porque no he tenido tiempo, pero en diagonal me la he leído. He visto todo. Y entonces yo me he hecho un resumen de su currículum, aquí en un papelito. Yo ahora les muestro a ustedes el resumen que he hecho porque es muy representativo. Este es el resumen del currículum de esta señora. Es un currículum extenso y variado. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar en este congreso de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles. Y lo digo sin las siglas, porque muchas veces repetimos ciertas siglas que se nos olvida el significado. Muchísimas gracias a Roberto por invitarme. Hacéis una labor increíble. Realmente creo que las asociaciones fuertes son capaces de tener más voz. Creo que promueven la cooperación igual que lo hacen estos encuentros. También creo en muchas cosas que se han dicho en estos días y que es en el poder de transformación de la sociedad, de los profesionales de las bibliotecas. Y creo en la transformación del poder del juego, en ese poder del juego para llamar a la acción. Y ese poder que tienen los juegos, de ese poder se han apropiado muchas otras áreas, como pueden ser la educación, la sanidad o el marketing, para apropiarse del juego y de elementos de los juegos para justamente utilizar ese poder. Y ese es el origen de la gamificación. Y yo sé que tenéis muchas expectativas en saber qué es, así que vamos a por ello. Bueno, hay otra cosa en la que creo, que es el pensamiento lúdico, que es una forma de afrontar los problemas desde una actitud lúdica. Y esa actitud lúdica es como un gran paraguas cuando se estudia la gamificación, que es, dentro de esa actitud lúdica están los juegos, está la gamificación, está el aprendizaje basado en juegos, están los juegos de simulación. Todo eso son partes de un gran paraguas que se llama actitud lúdica. Por eso, muchas veces, cuando se pretende explicar la gamificación así de golpe, no funciona, porque aquí veis que pone, antes de gamificar hay que jugar. ¿Por qué? Porque si no entendemos los juegos no vamos a entender la gamificación. Porque la gamificación se basa en eso, en coger elementos de los juegos y aplicarlos a procesos de una actividad que puede ser lavarse los dientes, puede ser leer, puede ser una campaña de marketing. De eso trata. Entonces hay que saber cuáles son esos elementos de los juegos y cómo aplicarlos. También os digo, parece que es un término de moda, que todo el mundo lo está utilizando, pero hay que utilizarlo cuando tiene una finalidad. Si tenemos un objetivo para utilizarlo, si no es jugar por jugar, y no está mal. Y yo voy a hablar del poder del juego, ¿no? Que creo que no deberíamos dejar nunca de jugar.
Pero siempre hay que utilizar las cosas con un objetivo y establecer unos indicadores para medirlo y después ver si eso funciona. La gamificación es como una herramienta más para afrontar las cosas. Puede funcionar o no, pero siempre yo creo que es algo muy divertido, entonces yo creo que merece la pena por lo menos explorarlo y que lo conozcáis. Algo que también vais a sentir cuando estéis quizás oyendo lo que diga es, vais a pensar, pero si eso ya lo hago. Porque es que eso, además es que es verdad, es que ya se hace en las bibliotecas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la gamificación ha nacido para conceptualizar todo eso, para conocer por qué viene. Yo aplico esto, pero ¿por qué? Ese elemento del juego que ¿por qué motiva a alguien? ¿No? Porque vamos a hablar de motivación, la gamificación es mucho psicología, motivación. Entonces yo creo que os va a encantar y si no os sirve, siempre vais a coger algo que os va a poder servir para algo. Antes de gamificar, vamos a jugar. Entonces, ¿qué es un juego? Hay muchas definiciones de juego, pero la que más me gusta es esta de Jesse Sell, que es un diseñador de juegos, que dice que es una actividad para resolver problemas desde una aproximación lúdica. Para que veáis, quizás en inglés se entiende mejor la diferencia entre play y game, y ahora os pongo un ejemplo, sería, no es lo mismo un niño que está dando, o una niña, dando patadas a un balón contra una pared, que está jugando, que es un play, a cuando se pone de acuerdo con un amigo y le dice, ¿qué te parece si hacemos, a ver, quién mete más veces ese balón entre aquellos dos palos desde este punto? Lo que están haciendo es estableciendo unas reglas y poniendo un obstáculo que no es necesario, un reto. ¿Para qué? Para divertirse. Porque a todos nos gustan los retos, y esos son los juegos, retos. Y los retos nos tienen que divertir. O sea, plantearnos los retos, y no hablo de problemas, él dice resolver problemas, vamos a transformarlo por resolver retos, y hacerlo divirtiéndonos por lo menos. Ahora os voy a dar una serie de aspectos que tienen los juegos por los que se podrían llegar a utilizar, por los que creo que se deben utilizar, y conceptos que son del juego. El juego es cultura. Los juegos, como los libros, cuentan historias y son una forma de transmitir el conocimiento. El juego es criterio. Cuando jugamos, tomamos decisiones y eso nos ayuda a tener autonomía. Y sabemos que cuando tomamos decisiones en el juego, nos ayuda a que esas decisiones luego las tendremos que tomar en la vida real. Luego hablaremos de autonomía y de las motivaciones. El juego es libertad. Es voluntario. No se puede obligar a jugar, igual que no se puede obligar a leer. Y entonces aquí he copiado una frase del escritor francés Daniel Pennac, que me encanta, que dice, el verbo leer no soporta el imperativo, como amar o jugar. Y esta es una premisa de los juegos, es uno de los factores fundamentales de los juegos. Tienen que ser voluntarios. El juego es diversión. La finalidad de un juego es el entretenimiento. Luego veremos cuál es la finalidad de la gamificación o la finalidad del aprendizaje basado en juegos. Pero la del juego es el entretenimiento. Y vosotros diréis, bueno, ¿y por qué has puesto esa foto de esta foto que veis ahí? Podría haber puesto, pues quizá dice, si es diversión, ¿qué hubierais elegido? Pues a lo mejor unos niños riéndose, ¿no? Alguien como divirtiendo. Luego volveremos sobre este tema, sobre la diversión, porque es diversión, pero para cada uno es diversión cosas diferentes. Creemos que la gente se divierte, y lo sabemos luego ahora cuando os ponga un ejemplo, cuando se ríen. Pero hay gente que se divierte yendo a ver una película de terror. Es su diversión. Hay gente que se divierte o disfruta levantándose a las 6 de la mañana un domingo para correr una maratón. ¿No? La diversión es muy amplia y hay muchos tipos de diversión que luego vamos a ver. Y la diversión es una pieza clave de la gamificación. Podemos crear algo porque es de moda, pero si al final el proyecto de gamificación no es divertido, para el que, luego veremos, para el centro
del proyecto, que es el usuario, no tiene sentido. El juego es emoción y sin emoción no hay aprendizaje. No hay aprendizaje. Entonces, por eso es tan importante la emoción, la pasión que ponéis a todo lo que hacéis para que llegue al usuario. El juego es conocimiento. ¿Por qué? Porque el juego, al ser retos, despierta nuestra curiosidad y nuestro afán por saber más del tema del que trata el juego o de un reto. ¿Por qué? Porque el juego es reto. El juego es progresión personal. Es un esfuerzo para ser mejores, para seguir avanzando y progresar. El juego es comprensión. No hay nada que ayude más a aprender que cuando explicas algo a los demás. En el caso de los juegos sería explicar las reglas de un juego. Quizá podemos jugar a la oca, al parchís, que son juegos que todos conocemos, pero cada vez hay juegos que son complicados, vienen con sus normas, y explicar a alguien el reglamento de un juego muchas veces es un acto de poder expresarse y expresarlo con claridad para que se comprenda. El juego es experimentación y esto, vamos, es la libertad de equivocarnos, y esto en educación lo tienen claro de por qué usar el juego. Cuando jugamos no nos da miedo equivocarnos, porque sabemos que si fallamos tenemos otra oportunidad y vamos jugando y vamos progresando. Entonces, aquí se han dicho, me ha gustado en alguna de las comunicaciones, se ha dicho, bueno, pues hicimos esto y nos equivocamos, es que estamos aprendiendo, no pasa nada por equivocarse si se hace con ganas, se hace con un estudio, con unos objetivos, se miden, dices, me he equivocado en esto, pues bueno, pues lo vamos a volver a hacer de otra forma. Entonces, el juego se dice que crea un círculo mágico donde luego veremos la inmersión en el juego, ese mundo en el que nos metemos donde no nos da miedo equivocarnos. Es un entorno seguro. Tendríamos que crear ese círculo. A mí me gusta mucho lo de la biblioteca como círculo mágico, ¿no? Que entramos y ahí no nos da miedo a experimentar, a descubrir. Sería otro de los aspectos del juego. Y el juego es sobre todo motivación. Es motivación. El feedback que nos dan los juegos, lo que nos hacen es a saber cómo va nuestra progresión y a querer seguir avanzando. Cuando veamos en los juegos, si son videojuegos, estás hablando de juegos de tablero, me da igual. Es verdad que los videojuegos, el feedback lo tienen más trabajado porque es un feedback inmediato que te va saliendo en pantalla, entonces te engancha más. Todas las aplicaciones que hay gamificadas, un reloj para correr, todo eso te va diciendo, vas bien, toda esa parte del feedback que es motivación. Y esos elementos que tiene el juego de motivación es los que tenemos que sacar del juego para trasladarlos a otros ámbitos. Y el juego es entendimiento. Me encantó el otro día cuando Concepción Gaitán explicaba que en sus bibliotecas de La Paz llevaban, no sé si os disteis cuenta que decía, llevan juegos. ¿Por qué? ¿Y por qué lo he puesto justo, además, el juego del bibliobús? ¿Por qué el juego es entendimiento? Porque cuando tú te sientas en una mesa a jugar con alguien y aceptas un reglamento, estás aceptando unas reglas comunes, el que está enfrente tuyo pasa a ser un igual. Hay una igualdad. Y entonces, en ese momento, surge una complicidad y puedes entenderte con la otra persona porque estás aceptando un reglamento común. Entonces, jugando se entiende la gente. Pues después de todo esto, que es el juego, de por qué creo que el juego tiene mucho poder para aplicarse en muchos ámbitos, en la educación es donde más se está utilizando ahora. Hay muchos profesores que luchan por introducirlo en las aulas frente a otros profesores inmovilistas y frente a muchos padres, porque creen que el juego es perder el tiempo, y es cuando dices, no, el juego es una cosa seria, promueve todas estas cosas que os acabo de decir. Ayer Feli decía competencias, ¿no? Pues, ¿qué es lo que quiero? ¿Que aprendan inglés?
Vale, bueno, pues es que con el juego puede aprender, no importa que esté jugando, lo que importa es que aprenda la competencia que tengo establecida en mi currículum. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tampoco pasa nada por equivocarse y llamar gamificación a lo que es aprendizaje basado en juegos, lo importante es la utilidad. Pero para que vosotros lo sepáis, que para eso estoy aquí, para intentar daros un poco de luz sobre este tema, el aprendizaje basado en juegos es un juego en sí mismo y su finalidad es didáctica, pero es un juego. Entonces, ¿qué hago? Pongo el problema dentro del juego para que se entienda mejor. Entonces, yo quiero que se entiendan las reglas de los conceptos del bibliobús, o yo quiero que se entienda cómo funcionan las energías renovables, porque hay juegos que utilizan eso. Bueno, pues hago un juego, entonces estoy jugando, pero a la vez estoy aprendiendo unos conceptos. Ese es el aprendizaje basado en juegos. También se llama ABJ, o lo veréis como juegos serios, serious games. Luego hay un montón de terminología, pero es esto, aprendizaje basado en juegos. Y después está la gamificación o ludificación, que es lo mismo. Pero bueno, el término gamificación es el que se ha establecido en las comunicaciones sobre este tema y es el que se utiliza más. La gamificación no es jugar, aunque tenga elementos de los juegos. Es una forma de añadir elementos de un juego para llamar a la acción. Pero en realidad sería, ¿os acordáis ayer, no me acuerdo del nombre, de la persona que presentó el juego del Bibliobús, puso un vídeo, es de la página de Game Theory, que era la escalera de los sonidos, ¿no? En realidad esas personas no están jugando, están subiendo unas escaleras. Pero hay un elemento del juego que hace que esa actividad normal se convierta en más divertida, en que me motive a subir las escaleras. Estoy haciendo una actividad, puede ser, por ejemplo, imaginaros en gamificación, para poneros algún ejemplo que quede más claro. Pues hay un proyecto para gamificar que los niños se laven los dientes. Entonces tú te vas lavando los dientes y va cambiando el color, te va diciendo muy bien para que mantengan más tiempo a lo mejor cepillándose los dientes. O luego ya veremos la gamificación en niños, que es más con cosas de te has portado bien, te pongo un círculo verde, que quiere decir que es una recompensa. Son en tareas que ellos están realizando diariamente. Y entonces entramos en el kit de la cuestión. Y ahí os he puesto estas tres cosas, pero voy a empezar con la pirámide de Maslow. Existen unas motivaciones básicas que todos tenemos, y eso está claro, ¿no? Pero después, a medida que vamos subiendo en la pirámide, hay unas motivaciones, sabéis que están las motivaciones extrínsecas y las motivaciones intrínsecas. Entonces, las extrínsecas, las que hacemos las cosas porque tienen una recompensa, así. ¿Y eso funciona con quién? Con los niños, sobre todo. Pero después existen las motivaciones intrínsecas, que son las que hacemos las cosas porque es algo que creemos que debemos hacer, es algo que parte de nosotros, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Tiene que ver con los sentimientos. Entonces, aquí hay muchas teorías que han salido de motivaciones intrínsecas, pero os he puesto, y en la comunicación que está colgada en la página de la asociación está toda la ponencia y la bibliografía en la que se basa este estudio, que es de Eduard Deci, del año 2000, que se llama Teoría de la autodeterminación. Y este autor dice que existen tres razones básicas, intrínsecas, que hacen que la gente se mueva, que yo me mueva, quiero abrir esa puerta. ¿Qué hago para que esa persona haga esa acción de desplazarse a abrir esa puerta? Bueno, pues hay tres motivaciones. Una es la relación. La relación es el deseo que todos tenemos de relacionarnos con otras personas, de formar parte de un grupo, de establecer relaciones. Otra cosa que nos motiva, y esto hay que tener en cuenta porque es lo que da luego la clave para saber cómo motivo es la autonomía, es la necesidad que todos tenemos o el deseo que tenemos de elegir nuestro propio camino de aprendizaje, de que nos den opciones, de poder elegir.
Luego veremos qué tipo de personas y qué mecánicas del juego encajan con esta motivación. Y después está la motivación, que es la maestría. La maestría es, y eso está en todos los estudios, la necesidad que todo el mundo tiene o el deseo que todo el mundo, todos queremos ser mejores, todos. Es la necesidad de aprender para ser mejores. Entonces, es una motivación que motiva a las personas a ser mejores, pero cuando decimos a ser mejores, ser más buenos, no, a ser mejores en un juego, llegar al nivel, ¿no? Soy un chaval que juega a un juego y quiero llegar al último nivel porque quiero ser el mejor en ese juego. Y esa motivación la tenemos todos. Hay otro autor que pone otra motivación más que luego sirve para otro tipo de personas, que la llama propósito, que es la necesidad que tenemos todos de hacer las cosas con un sentido, que tengan sentido. Pero bueno, me quedo con la teoría de la autodeterminación, que es esta y que establece estas 3 motivaciones básicas, intrínsecas, que es a las que deberíamos llegar. Es verdad que en la gamificación se comienza con las extrínsecas, que son las recompensas, con los premios. Pero todos deberíamos de llegar a este tipo de motivación, hacer las cosas porque realmente encajen en una de estas 3. Es verdad que en un proyecto se deberían hacer proyectos a largo plazo. En la primera fase, luego veremos, se mete las recompensas para enganchar y ya veremos qué otras cosas hay para enganchar. Y a lo largo de mi recorrido debería llegar a hacer las cosas por estos 3 motivos. ¿Y qué creéis que tienen que ver estas 3 motivaciones con las bibliotecas? Yo no sé si vosotros pensáis o ahora estáis pensando en qué pueden encajar esto en las bibliotecas. Relación, las bibliotecas como lugar de encuentro. Autonomía, las bibliotecas como lugar de descubrimiento, de inspiración y creación. Maestría, las bibliotecas como lugares de aprendizaje. Son las motivaciones porque las personas querrían ir a una biblioteca. Bueno, ¿y qué utilizamos para conseguir eso? Las mecánicas del juego. Las mecánicas del juego es el elemento en el que un juego con el que interacciono para llegar a mi objetivo. Y las tengo que saber y saber cuáles se adaptan a cada tipo de jugador. Os voy a comentar algunas, hay muchas, es una lista de mecánicas. Están los mundos, que es crear, luego veremos la narrativa, crear un mundo, que es una de las mecánicas, las clásicas. El ranking, los puntos, las medallas, que esas son las más extrínsecas. Y luego están las que tienen que ver con lo demás, que son customización. Pues, por ejemplo, que tú puedas crearte tu propio avatar, que es en el avatar, pero cuando digo avatar, bueno, pues que tengas un carnet de biblioteca personalizado y que tú elijas el diseño del carnet, punto. No hay más. Hay alguien que a lo mejor lo hace, se motiva a tener el carnet porque quiere ese carnet porque es bonito y le gusta y lo puede personalizar. Un ejemplo. Desbloqueo de contenido. Easter eggs, que son sorpresas. Dar sorpresas, a todos nos gustan las sorpresas. A mí me ha encantado esta sorpresa. Las parties, que es como los lugares, los chats, la parte de red social, que son todo lo que son las redes sociales donde poder expresarte y establecer relación con otros. Tipos de jugadores. He visto mecánicas, entonces en la gamificación a las personas, que aquí quizá en vez de tipos de jugadores tenía que haber puesto en grande personas, porque es el centro de todo. Es qué motiva a las personas. Cuando alguien diseña un juego, piensa a qué jugadores va a ir dirigido, ve qué tipo de jugadores son y después dice qué motivaciones creo que tienen esos jugadores y depende de la motivación elijo unas mecánicas. Los tipos de jugadores en gamificación se dividen en estos 6 y os los voy a decir para que los tengáis en mente y creáis, no solo somos un tipo de jugador, por cierto, tenemos como un porcentaje de cada uno de ellos y podemos cambiar a lo largo de nuestra vida, también cambia nuestras motivaciones y cambia qué tipo de jugador somos. Por un lado están los jugadores, que son los que harán lo que sea por conseguir una recompensa. Entonces, pensar qué mecánica funcionaría para ese tipo de jugador. Un regalo, un premio. Esos son los jugadores. Están los disruptores, que ahí les tengo como les he puesto al principio, pero bueno, os voy a ir diciendo mejor las motivaciones de cada uno. El jugador, premios, recompensas, puras y duras. Los disruptores, ¿qué motiva a un disruptor? El cambio. ¿Vale? Quieren cambiar las cosas.
Intentan involucrar a otros para que se cambien las cosas. A veces es para bien, porque quieren hacerlo mejor, y a veces es para mal, porque son unos trolls, que se dice en las redes sociales. Y diréis, ¿y qué mecánica del juego hay para este tipo de jugador? Pues muy pocas. Hay el buzón de sugerencias, los canales de comunicación, en cosas en que se puedan expresar, porque lo que quieren es expresarse. Están los socializadores, que son los jugadores que juegan porque quieren relacionarse con otras personas. ¿Qué les motiva? Pues las relaciones. Normalmente, ¿quién podría ser en una biblioteca? Para que veáis un ejemplo concreto, a lo mejor mucha gente que se apunta a los clubs de lectura. Que la motivación es relacionarse. Le motiva eso. Entonces, cualquier cosa que hagas en la biblioteca que tenga que ver, crear, hablar con otras personas, van a ir, porque es lo que buscan. Después están los espíritus libres, que aquí están los adolescentes. Es que es el tipo de jugador ahí más complicado, porque dices, ¿y qué motivaciones tienen los espíritus libres? Vale. Pues los espíritus libres, la motivación son la motivación era la autonomía, poder elegir, son gente que le gusta la creatividad, descubrir, por eso los espacios makers encajan también, es una forma, todo lo que son booktubers, crear, todo lo que es que ellos puedan elegir, expresarse, descubrir cosas, espíritus libres, ahí están. Están los triunfadores. Los tipos de jugadores triunfadores, ¿qué diríais? Son los de los premios. No, los triunfadores son los de la maestría, son los que quieren ser mejores, los que van a hacer algo. ¿Y cuál, por ejemplo, podría ser una mecánica? Un certificado. Un certificado es una insignia, ¿no?, que te das cuando acabas y que también te da un estatus, dices, de maestría. Imaginaros, en una biblioteca pues tienes el carné de lector experto en esta materia. Pues esa persona, como lo que quiere es maestría, pues si vosotros decís, bueno, el que se lea, claro, esto es luego cómo lo hago con las estadísticas, ¿no? Imaginaros, tengo 50 libros sobre esta materia. El que lea estos 50 libros va a tener un carné de lector experto en esta materia. Pues mucha gente, que es la barra de progresión de LinkedIn, eres experto y quiero... Entonces, LinkedIn me está obligando con una mecánica del juego a querer rellenar todos los campos para llegar al experto. Y yo, si no, no lo rellenaría. Sí. Pero como quiero tener el nivel de experto, pues lo relleno. Pues quiero tener el carné. Eso es... Hay luego muchas otras cosas, pero para que os pongo ejemplos para que podáis asociarlo. Y después están los filántropos, que eran los que yo os decía, el propósito, la motivación, que es el propósito, hacer algo por ayudar a los demás. Entonces, ¿qué mecánicas del juego puede haber? Pues hay una mecánica de los juegos que se llama embajadores, que son el que acompaña, que son los tutores, son los voluntarios en las bibliotecas. O sea, actúan no por un premio, no actúan por social, actúan porque quieren hacer algo que tenga un propósito. Y estos son los tipos... Y yo, de verdad que hay mucha más... En la comunicación quizás ha sido más extensa, pero tenéis un montón de documentación luego para investigar. Aquí tampoco quería abrumaros con muchas cosas, simplemente dar una pincelada de lo que es y qué elementos intervienen en la gamificación y en el aprendizaje basado en juegos, porque también influye. Y este es el central, por eso lo he puesto con un círculo, porque es donde se centra todo y es de donde parte todo. Bueno, primero parte de un objetivo. ¿Qué quiero hacer? Que no consigo nunca, he probado de todo para que X. Bueno, pues vamos a probar con esto. Primero, ¿a quién me quiero dirigir? ¿Cómo son? ¿Qué creo que motivaciones tiene? ¿Qué creo que les motiva? ¿Qué elementos puedo...? Hay un model Canvas, que ayer se hablaban de los Canvas para gamificar, donde están esos apartados. Objetivo, indicadores, tipos de usuarios, motivaciones, mecánicas de juego. Todo eso que estoy hablando para estructurarlo y poder aplicarlo. Y no penséis, quizá veníais con una idea de gamificación, una plataforma donde salen, que también lo hay y que también está muy bien, pero que penséis que la gamificación es independiente de la tecnología y que es algo de coger los elementos de juego justos y ponerlos en un objetivo que tengamos. Es así. Entonces, que os lancéis a probar cosas. Y ahora viene
el flow, que a mí me encanta. Lo podría traducir, hay muchas palabras en gamificación que están en inglés, yo intento traducirlas, pero es que está flujo, como que no, es el flow. Uno de los estudiosos de la teoría de la felicidad dice que los seres son felices cuando están en un estado que se llama flow. Y ese estado de flow es cuando perdemos la noción del tiempo en una actividad y el tiempo se para. Ese flow es cuando estamos leyendo, imaginaros, no sé, haciendo una actividad, cocinando, imaginaos una actividad en la que se os olvida porque estáis... Porque el flow es el equilibrio entre la dificultad de la tarea que estoy haciendo y mis habilidades. Y eso es lo que hay que buscar en todo lo que hagamos. De cara al usuario, cuando hablamos de usabilidad, de todo el flow. ¿Por qué? Es ese recorrido que tenéis ahí, esa línea. Veis que en la vertical está la dificultad, en la horizontal están las habilidades y las competencias. Imaginaros aquí un itinerario lector. ¿Qué ocurre? Que en la escuela, el mismo libro para todos, cuando las competencias son diferentes para cada uno. Sé que es complicado cuando se tienen muchos niños, pero y que a ellos les gustaría poder elegir algo que se adaptara a sus competencias, a sus habilidades. Entonces, empezamos con un tutorial, con algo fácil, todavía no tenemos mucha competencia, porque si no, ¿qué ocurre? ¿Veis que lo que hay por la parte de arriba? Si, por ejemplo, hay mucha dificultad y poca competencia, ¿qué ocurre? Frustración. Al revés, si yo tengo mucha competencia, pero hago algo muy fácil, ¿qué ocurre? Que me aburro. Y no hay nada peor. Entonces, claro, es que ese flow es tan difícil de conseguir, pero eso es lo que deberíamos llegar a intentar a conseguir. Y este flow en los procesos de juego, de aprendizaje basado en juegos, de gamificación, se diseñan y se dibujan para que vaya como... Y ahí están los niveles de un juego, para que vaya por niveles. Entonces, empiezo en el nivel básico, donde pongo un tutorial, donde hay cosas fáciles para aprender, porque nadie se va a leer un manual de cómo funciona el OPAC. No me lo voy a leer, de verdad. O sea, tiene que ser algo intuitivo, que con un pequeño tutorial que me sirva de aprendizaje. Entonces, una vez que ya aprendo, estoy en el descubrimiento, que ya veremos también qué interviene ahí, estoy descubriendo, voy subiendo. Aquí, en esta primera fase, está todo lo que son las motivaciones extrínsecas, premios, recompensas, ahí, porque es lo que funciona al principio, es así. Pero después tenemos que intentar, mientras mis competencias y mis habilidades van subiendo, entrar hasta que lleguemos a la fidelidad, al compromiso de la persona con la biblioteca, al compromiso con una institución, llegar a que lo hagan porque lo quieren hacer. Hay una frase que utilizo que es: yo no quiero que lean, quiero que quieran leer. Al principio, a lo mejor tengo que hacer recompensas, pero después tengo que intentar llegar a toda esa motivación intrínseca. Tengo una frase que no la quería dejar de leer, que es: si relegamos la gamificación a las recompensas, el propio placer por descubrir y aprender queda relegado por el de ganar. Y cuando hay muchos artículos últimamente sobre en qué ha quedado la gamificación, cuando Gartner decía que esto iba a ser la leche y demás, es que se ha centrado mucho la gamificación, se ha pervertido. Puntos, medallas, rankings. Y veis, esta es una aplicación gamificada, porque tiene unos puntos, unos rankings. Si solo tiene esa parte, no va a llegar a ningún sitio. Hay que pensar en esa motivación intrínseca que llegue a la parte del compromiso. Narrativa. En esta primera fase que hemos visto de descubrimiento hay algo que es fundamental. Y ahora, cuando hablamos de narrativa, se llama la estética. En gamificación hay una cosa que es la estética, que tiene que ver con las sensaciones, con la narrativa, ¿no? Con cosas que nos emocionan, que es la primera imagen. Yo ayer decía, a mí me han gustado, para mí de verdad que ayer, lo tengo que reconocer, la primera vez que me subí a un bibliobús, y me encantó. Digo, ¿por qué no lo he hecho antes? Yo tenía que haber... Pero bueno, ya está, nunca es tarde. Y a mí todos me gustaron, pero yo os tengo que ser sincera, a mí la estética, había unos con los que me molaba más entrar que en otros. Yo hago así, hago este.
porque la estética es importante, y claro que es importante el contenido y que luego haya una buena selección, que el servicio que me den es bueno, pero la estética es importante, y yo es que es algo que llevo luchando con ello. No es importante lo que decimos, es importante que digamos hay un curso en la biblioteca de X, pero si ese cartel no atrae, no acompaña la estética, pues sí, hay que utilizar un lenguaje y una estética que encaje con el usuario al que va dirigido. No puedo hacer lo mismo un cartel dirigido a personas mayores que un cartel dirigido a adolescentes, o un cartel, o en el medio, cuando hablamos de narrativa transmedia, cómo comunico a una persona, cómo les comunico, en qué canal, cómo, con qué estética, con qué lenguaje. Es que es el usuario en el centro y me tengo que comunicar con él como él lo hace, o como, ¿no? Le tengo que conocer muy bien para eso, claro. Entonces, ¿la narrativa qué es? La narrativa es con lo que enganchamos. Es como, sí, para llamar la atención, es con lo que captamos la atención, que es lo que hacen los cuentacuentos. Había una vez, captamos la atención. Esa es la narrativa. Y es fundamental en cualquier proyecto que lancemos. Me ha hecho gracia porque antes estábamos hablando de la época de crisis, cuando no había dinero para comprar libros, que sé que habéis hecho, pues en algunas bibliotecas se ha tirado mucho de las donaciones, ¿no? De quién dona libros, y a mí ya se me ocurría estética. Disfrazamos a unos, hacemos como una lista de bodas de libros, entonces lo que es la narrativa de cómo monto algo, cómo cuento lo que quiero hacer, y que sea diferente, que sorprenda, que divierta, para que no se aburran, hacer cosas diferentes, que nosotros, y diréis, ya, pero es que no todo el mundo, ¿no?, es tan creativo. Bueno, eso es lo importante de la colaboración, de cooperar y de hacer proyectos conjuntos. Y eso, la narrativa es fundamental en este sentido. Pero podemos tener un proyecto con una narrativa increíble, donde les metemos ahí en el proyecto. Imaginaos que hacemos una escape room, tenemos ahí una narrativa estupenda, ponemos las mecánicas de juego, tenemos todo ya, la teoría ahí toda escrita, perfecta. Ya, pero hay algo que no hay que olvidar. Un proyecto, si no es divertido, pues no, se tienen que divertir, Y ahora voy a diversión. Divertirse no es reírse. Yo puedo divertirme resolviendo un problema de matemáticas y es súper serio. Estoy ahí con el ceño fruncido y me estoy divirtiendo. No digo que se rían, digo que se diviertan. Diversión. En la ponencia también os dejo un enlace a este artículo de Nicole Lázaro, que es de antes del 2000, no, del 1900, es de 2000 también, por ahí, 2004. Tiene las 4 claves de la diversión. Entonces ella establece que hay 4 tipos de diversiones. Está la diversión social, la diversión compleja, la diversión fácil y la diversión seria. Y entonces hay que utilizar una de esas. Como tampoco lo ibais a ver porque aunque lo pusiera más grande, simplemente os invito a que leáis algo sobre las 4 claves de la diversión, porque ella lo hace como una flor, en cada pétalo es un tipo de diversión y establece las emociones que generan cada una de ese tipo de diversión. ¿Qué emoción genera? Pues tenéis ahí la frustración, genera la repetición, bueno, tenéis un montón todo a lo largo, bueno, admiración, amistad, frustración, orgullo, cada una. El hard fun que pone aquí, que es la difícil, es la de resolver problemas. La que decía antes de resolver retos. El people fun es cuando nos divertimos con otros, porque estamos ahí. La diversión fácil que ella establece es la de la imaginación, la de la fantasía, cuando nos divertimos con esa parte de la fantasía. Y luego hay otra que es la de ayudar, es la parte de ayudar a los demás, cuando nos divertimos en esa parte de una acción de ayudar a otros. Lo dejo ahí, simplemente que os quedéis, que divertirse no es solo reírse. Me puedo divertir en un escape room y es todo el rato ahí resolviendo cómo salir de una habitación, y en el escape room la narrativa es fundamental. Y luego dices, pues si luego son 4 candados. Bueno, no es así, ¿no? Porque hay una cosa, que hay diseñadores de escape rooms que tienen en cuenta toda esta teoría de los juegos, y vienen muchos del diseño de juegos.
Y entonces ahora viene con la diversión, y yo quiero enlazarlo con esto, que tiene mucho que ver con cosas que hemos dicho de cómo son los nativos digitales, que hablábamos, que se hablaba ayer, de por qué se conectan. Bueno, pues hay un informe de esta consultora que se llama Rutherford, que dice que las personas, la gente, se conecta a Internet o a los dispositivos móviles por estas 3 razones: para aprender, otra vez, para divertirse, en el concepto de diversión que os he explicado, y para socializar. Esas son las 3 razones por que la gente se conecta. Y yo he querido hacer un paralelismo con una biblioteca que conocí, que me encanta y que hace bastantes cosas dirigidas a nativos digitales, que es la biblioteca Ubik de Tabacalera en San Sebastián, y que tiene, cuando llegué, y yo tenía en mente esto, porque lo había visto una vez y se me quedó, y cuando llegué a la biblioteca, de repente vi esto. Y me quedé, digo, ¿por qué me suena a mí estos 3, estas figuras geométricas? Y entonces busqué, y es crear, tienen la clasificación que hacen de los fondos es esta, y en el tejuelo está el tejuelo del libro y tienen el tejuelo de uno de estos 3 símbolos, que son crear, disfrutar y aprender. Me encantó. Dije, bueno, pues es una forma nueva de clasificar los contenidos, muy de acuerdo con el consumo de sus usuarios. Se han adaptado a los usuarios que tienen. Y ahora vamos a ver herramientas analógicas, herramientas digitales para gamificar. Venga, luego veremos algún ejemplo también, para que os sirva de inspiración. ¿Cuál creéis que es la herramienta principal para hacer un proyecto gamificado, para hacer un proyecto de aprendizaje basado en juegos, lo que es un pensamiento lúdico? ¿Cuál creéis que es la herramienta fundamental viendo esta imagen que os he puesto? La imaginación. Ya, esa es la herramienta fundamental. Primero, querer, claro, pero bueno, ya os he visto cómo trabajáis y las ganas que ponéis a lo que hacéis. Entonces, pero claro, es ponerse a pensar, una imaginación, ese es el pensamiento lúdico. No tengo dónde llevar los libros, pues me voy a inventar que cojo esta caja, le pongo una imaginación. Y seguro que con esta es la herramienta fundamental. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí. Os pongo esto porque me encanta esta biblioteca, es una biblioteca escolar, la biblioteca Telo. Entonces, tienen un perfil de Instagram. Y hicieron, y es que les sigo en Instagram, y hicieron esta campaña que era deja tu peluche en la biblioteca, que era con niños. Entonces dejaban sus peluches en la biblioteca y luego les hicieron como la historia, hicieron fotografiando y lo iban compartiendo. La hora de la merienda, la hora de no sé qué, y esto era la ola en que los peluches de ojos grandes se durmieron todos juntos mientras Peluche Búho les contaba un cuento. Me diréis, imaginación, emoción, ¿no? Actitud lúdica, porque al final se pusieron a jugar con los peluches, luego les ponían en una estantería, luego les ponían con el colacao y las galletas, o sea, alucinante. Y esta es una de las campañas que hicieron en esa biblioteca. Pero ahora hay más herramientas digitales, que son quizá las que se conocen y que las utilizan mucho en los colegios. Está el ClassDojo, no sé si las conocéis. A ver, que alguien levante la mano que conozca ClassDojo. Vale. ClassDojo es una herramienta gamificada porque es una plataforma donde los profes pueden, los niños suben a la plataforma, son monstruos, se hacen sus avatares, con lo cual ya están personalizando, eso es una herramienta del juego. Los profes pueden evaluar, les dan puntos por realizar determinadas tareas que ellos quieren. Es mucho PBL, iba a decir, que es puntos, en inglés, puntos, insignias y rankings. Porque le falta quizá la narrativa. Ahora os contaré un proyecto que yo creo que lo tiene todo, no sé, porque acaba de salir y veremos el recorrido, a mí me encanta, y funciona. El ClassDojo lo están utilizando muchos profes y funciona bastante bien. Para más mayores está el ClassCraft, que es lo mismo pero con personajes más tipo cómic, y por ejemplo está que es el Kahoot. Entonces me diréis, bueno, después de lo que me has explicado de narrativa, emoción,
esto es un trivial online. Bueno, pero es una forma diferente de hacer un test. Entonces, ahora vamos a jugar a este. Vamos a ver qué tal sale porque esto es online, ¿eh? Ya sé que muchos... Vamos a probarlo. Entonces, yo he realizado un test online y tenéis que contestarlo. Entonces, coger los móviles, si no te queréis tirar de datos, hay una red abierta, coger los móviles, tenéis todos smartphones, no sé si alguno no, pues que se ponga con un compañero y que vea cómo, que jueguen en equipos. Un elemento fundamental de los juegos. Cuando haces equipos, estás fomentando ¿qué? Competitividad, una acción determinada. Y en determinados momentos es importante hacer equipos. Y ya voy acabando, porque además se está acabando el tiempo. Es más, ya he acabado, pero quiero decir, como resumen, ¿qué es? Cuando dicen, ¿qué es gamificación? Es esto, es crear momentos únicos para que las personas se impliquen, que estés en ese estado de flow, que estás ahí imbuido con algo. Y eso, que jugando se entiende la gente. Muchas gracias. Y os voy a poner de extra, que no me había acordado, el vídeo, os cuento, porque no lo había puesto en... Que sepáis que si queréis saber más sobre gamificación y juegos en bibliotecas, en mi perfil de Google+, buscáis Ana Ordaz Google+, y aparecerá, tengo una colección creada que se llama, ahí tengo dos, una que es de juegos y gamificación, que es mucho en educación, y artículos que hay en general, ahí en plan Content Curator, que ahora se llama estado de... Todo lo que sale de gamificación está ahí, pero hay este que se llama Juegos y gamificación en bibliotecas, donde está todo lo que sale, que se publica sobre... entiendo, espero que, bueno, está en inglés, en francés, en algunas también, todo lo que se publica sobre gamificación, ludificación, juegos, aprendizaje basado en juegos, diseño inspirado en los juegos, que también existe en bibliotecas. Y ahí voy colgando todo lo que va saliendo sobre eso. Ahí tenéis bastantes ejemplos y artículos. Y entonces os voy a poner, mirad, aquí también tenía abierto el Book Poly, que es en vez de un Monopoly de libros. Y os voy a poner esta plataforma. Es una plataforma de Del Vives Editorial que ha salido ahora, que convierte la animación a la lectura en una diversión. Y os voy a enseñar, o sea, tienen una narrativa, aunque tenga luego puntos, medallas, creo que le han sabido meter la parte también de narrativa. Pero bueno, a ver qué tal funciona. Yo estoy con ganas de que me cuenten cómo va. Bueno, por ejemplo, este vídeo es menos impactante que el que tenían, lo han lanzado nuevo, al principio, que era como más morido, pero bueno, tiene buena pinta. No sé, habrá que ver también, es verdad que la gamificación está al principio y habrá que ver cómo van evolucionando los proyectos. No quería dejar de mencionar también, además ha estado aquí la persona responsable de Bolino, y en Bolino tienen un montón de cosas relacionadas con juego y libros, y es más, acaban de sacar una plataforma que en realidad está gamificada para aprender inglés, porque ayer estuve hablando con ella y me contaban muchos elementos en realidad, ¿os acordáis que eso también era gamificación? ¿Os acordáis de los libros de Elige tu propia aventura? Eso era gamificación. Y cuando yo os digo gamificación, no quiere decir que la gamificación sea algo nuevo. Por eso no os dé miedo pensar, no, es que ¿cómo voy a gamificar? Es que ya se ha hecho, siempre. Cuando has dado los libros de Elige tu propia aventura, un montón de cosas que hemos hecho que son relacionadas con el juego. Pero la idea es saber por qué, ¿no?, se utilizan esos elementos y por qué funcionan, por qué han funcionado y por qué funcionan otros. Entonces, que sepáis que la plataforma Aprende Inglés es un poco eso, Elige tu propia aventura. Tienen a un autor y entonces los alumnos votan, que es un canal de comunicación, ellos se sienten partícipes de la historia y votan por dónde va a ir el devenir de la historia. Y creo que esa es una parte para que puede ser motivante para los alumnos. Pero bueno, que tampoco... eso, que hay que darles libertad de que elijan. Y muchas gracias. No sé si... Me pasa... bueno, por si hay alguna pregunta, si tenéis... Mira, por ahí está Mari.
Yo tengo una pregunta, porque nos has contado un poco estos días de la gamificación, pero a través del juego de mesa. Y como no lo he visto muy bien, igual sí algún ejemplillo o alguna cosa, no sé, vale. algo que podamos aplicar. Eso más que gamificación, y no pasa nada, es aprendizaje basado en juegos y funciona. Y es todos los profes que hay ahora utilizando los juegos, y hay mucho juego online, pero mucho juego de mesa para el aprendizaje y para la lectura. Tengo algún post escrito sobre lectura y juego. Entonces, por ejemplo, hay unos juegos, es verdad, no he hecho herramientas, que son juegos que funcionan muy bien con lecturas. Que es introducir a los niños en las lecturas a través del juego. Por ejemplo, no sé si conocéis los Story Cubes. Los Story Cubes son un juego narrativo, que son unos pictogramas, sirven mucho para todo lo que es ahora que se lleva tanto lo del visual thinking, esa parte de conceptualizar. Entonces son unos dados con unas imágenes, que los hay de historia, de aventuras y demás. Entonces es como juegan los niños, pues por ejemplo, a inventarte. Tú coges una historia, se la lees y después coges esos dados, además que al principio cuesta más, pero después se van familiarizando, y les dices, y ahora cambia el final, tira los dados y cambia el final del cuento. Forma parte y crea tú el final del propio cuento. Ese sería, por ejemplo, uno. O jugar con cuenta la historia de este personaje a través de los cuentos. Eso sería, por ejemplo, un aprendizaje, un juego que puede funcionar muy bien. Otro juego que se puede utilizar para bibliotecas, que a mí me encanta, es el Dixit. No sé si lo conocéis. Dixit, juego narrativo, con unas imágenes espectaculares y que funciona muy bien, porque al final los niños, yo siempre lo digo, también si no leen, a mí me encantan que lean, ¿no? Pero bueno, sobre todo es que amen las historias. Si te gustan las historias, vas a acabar consumiendo historias. Y bueno, pues entonces en el Dixit es un juego que son imágenes, entonces se forman equipos, tienes que decir una palabra y luego tienes que decir qué imagen te sugiere esa palabra. Además es que en el juego el que lleva la baza se llama cuentacuentos. Es que se llama cuentacuentos. En las reglas, cuando lo dices, el cuentacuentos tiene que decir una palabra y elegir una carta, y luego todos los demás tienen que adivinar cuál es la carta que él ha elegido. Por ejemplo, el Dixit es otro. A mí hay uno que me encanta, que es para el Iconicus. No sé si lo conocéis también. El Iconicus se llama el juego para jugar con las emociones. Es precioso. Y yo lo utilizo, por ejemplo, en los talleres que doy en bibliotecas para el tema de empatía, de ponte en el lugar del usuario y entonces te hago preguntas como si fueras el usuario, pero se puede utilizar el juego para trabajar con la empatía con los personajes de un libro. Porque el juego es, ¿qué ocurriría si... o cómo se sentiría? Todo el rato, todas las preguntas se me dicen, ¿cómo se sentiría? Entonces el juego es, ¿cómo me sentiría si se me cae el móvil por el váter? ¿Cómo me sentiría? Entonces al final las preguntas las haces sobre cosas que te importan, pero si lo haces con un libro, ¿cómo se sentiría Caperucita si...? Y puedes jugar a juegos. Luego hay juegos literarios de preguntas sobre literatura, que se pueden utilizar en clubs de lectura, que son, pues eso, generar debates con diferentes mecánicas del juego, porque un juego, imaginaros, la baraja española. Se puede jugar al quinito, objetivo, beber. Se puede jugar a la baraja, al tute. O sea, es un mismo juego que tiene muchas dinámicas diferentes. Pues estos juegos es buscar diferentes formas de utilizarlos, y es pegar un libro a un juego. El juego del Bibliobús, por favor, es el ejemplo más claro de un juego de mesa que tiene que ver con algo relacionado con las bibliotecas. Pero bueno, se pueden crear, hay gente que se inventa juegos, que es lo que hacen los juegos. Me invento un juego y es el aprendizaje, cojo un problema, quiero que aprendan esto y lo meto dentro del juego. Es eso, pero luego hay muchos. Es que ahora está otra vez resurgiendo toda la industria del juego, y hay un montón de juegos que están quizá para la lectura no, pero para la colaboración, para aprender, no sé, un montón de... Pero bueno, esos son los que me surgen, el Story Cubes, el Dixit. El Dixit es mi favorito. Y por ahí hacen...
Yo conozco gente que ha hecho en una biblioteca, hicieron fotocopia, claro, esto no se puede sacar porque lo utilizan ellos, de las imágenes de las ilustraciones de un libro, hicieron el juego, lo plastificaron, entonces jugaban con las ilustraciones de uno de los libros con los que trabajaban. Entonces, al final, no lo llaméis, vamos a llamarlo así, juego, usar los juegos, los elementos de los juegos para atraer a la gente. La gamificación en realidad es gestión de comportamientos, porque lo que intento es cambiar un comportamiento, que hagan una acción que si no, no harían. Y meto una dinámica. No voy a contestarte, pero si te digo 9, 8, me dicen no voy a comer. Si te lo quito en 9, 8, 7, ese es el elemento que hace que ese niño de repente haga una acción. Eso es gamificación. Me parece que, pero bueno, más, sobre todo si tienes en una agencia de comunicación, yo trabajo con ilustradores, con diseñadores gráficos para crear proyectos más así, pero bueno, que yo os doy herramientas de andar por casa, ¿no? De que no tengan un coste. Hacen así, se acabó. Lo que sea.